Señoras y señores, como cada semana tenemos una historia más que contar en La Molienda. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más, de la cual estoy muy contenta y orgullosa porque la persona que está del otro lado de la pantalla tiene una información sumamente valiosa, no solamente para su comunidad, para todos los mexicanos de norte a sur, de este a oeste. Y vamos a hablar precisamente hoy de los pueblos originarios. ¿Sabes qué es un pueblo originario? ¿Qué lo caracteriza? ¿Y qué situación está sufriendo en la actualidad? Pues hoy vamos a hablar de uno de ellos, el Peñón de los Baños. Te doy la más cordial bienvenida y te agradezco todos y cada uno de los comentarios, corazoncitos y gracias por compartir esta información, porque tal vez alguien en algún lugar de este maravilloso planeta se entere de esta información de Peñón de los Baños, se le haga maravilloso y diga algo más por lo cual sentirnos orgullosos y felices de ser mexicanos, porque tenemos de todo en un solo país. Muchos climas, mucha vegetación, mucha flora, Océano Pacífico, Océano Atlántico, el Golfo de México y bueno, conexión con muchos, estamos en el centro del continente, casi del centro del continente americano. Así es que, señoras, quédense, dejen sus comentarios, dejen sus corazoncitos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del Peñón de los Baños? ¿Sabe dónde se ubica? ¿Sabían ustedes que ahí hay baños termales? Pues yo tampoco. Hoy lo vamos a averiguar de la mano de un experto, pero antes de darle la presentación que está del otro lado de la pantalla, un B2B que vamos a tener hoy, déjenme decirles que según la Real Academia de la Lengua Española dice que los pueblos originarios son una denominación colectiva aplicada a las comunidades indígenas de América. Corresponde a los grupos de humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con lengua propia. Vamos a averiguar si todo eso es muy cierto. Lo vamos a hacer de la mano de Itzamatul Vázquez Juárez, nacido en febrero del año del 96, es originario del pueblo del Peñón de los Baños. Desde el año 2014 ha buscado el reconocimiento y el rescate del pueblo de Peñón de los Baños, iniciando con la nomenclatura y ha fomentado las tradiciones y la historia del pueblo. ¿Qué les parece? Bastante joven para hacer muchas cosas en pro de su comunidad. Pertenece a la cuarta generación de las familias truncales del pueblo. Ha participado en diferentes conferencias y ponencias, como fue Diálogo con los Pueblos Indígenas, Vértice del Horizonte Nacional en el 2018, en el quinto Foro de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en el 2016, en el sexto Foro de Patrimonio Cultural Inmaterial en la Ciudad de México 2017. Participó en el 10º aniversario, en su momento, Consejo de los Pueblos Originarios y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2017. Ha expuesto en el Ágora Galería con el tema del Peñón de los Baños y sus tesoros. Participó en enero del 2022, muy poquito tiempo, en el colectivo multidisciplinario En la Trinchera en Movimiento y actualmente es representante del pueblo Peñón de los Baños en conjunto con otros integrantes del pueblo. ¿Qué les parece? Una pequeña biografía de alguien que ha hecho algo muy relevante por toda su comunidad. Les presento a ustedes a Itza Matul, mejor conocido como Itza. Itza, bienvenido, te abrazo a la distancia, un abrazo afectuoso. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por esa presentación. Y estamos bien aquí en el pueblo del Peñón de Venus, con fiesta, pero ahí andamos. Excelente, Itza. Me da muchísimo gusto tenerte. Te agradezco la aceptación de esta charla. Asimismo, hago mención a Angélica Sosa, patrocinadora de esta charla, líder del grupo ecologista La Promesa. ¿Quieres saber todo lo que realiza ella y su grupo, no solamente en el centro de la Ciudad de México, en el interior de la República y también en Centro y Sudamérica? Pues date una vuelta por su canal de YouTube. Grupo ecologista La Promesa, liderado por Angélica Sosa, que están haciendo cosas maravillosas en pro de la comunidad, en pro del medio ambiente, en pro de la sociedad y por supuesto de la mano de muchos niños, educándolos de una forma diferente para esta actualidad, con educación basada en principios y conocimientos. Asimismo, esta charla está patrocinada por Renta y Viaja. Toma tu maleta y vámonos. De día, de noche, de madrugada, Renta y Viaja te lleva a donde tú quieras. Transporte ideal para 8, 10 y 15 pasajeros. Tú pones el destino, nosotros el transporte. Llama al 722-113-2175. Y bueno, después de este patrocinio, Itza, muchas gracias por esta aceptación de la charla. Se me hace muy interesante
la historia del Peñón de los Baños. Yo la desconocía, yo nada más pasaba por ese metro y decía, pues el metro Peñón de los Baños y tan tan, pero nunca me detuve a saber toda su historia, toda su cultura y sobre todo la denominación de origen que tiene como pueblo originario. ¿Quieres hablarnos un poco de esto, por favor? Sí, claro que sí. En este caso, el pueblo del Peñón de los Baños, desgraciadamente no tenemos metro que diga Peñón de los Baños. Está el metro Terminal Aérea o Terminal o Oceanía. Sí, es Y pero, cierto, y pero la... pero, lo, pero lo que sí podemos presumir es que es el único pueblo que tiene aeropuerto. Es el único pueblo originario que tiene aeropuerto porque estamos muy pegaditos a la Terminal uno. Entonces, en este caso, pues, qué mejor que estar ahí, visitar al pueblo del Peñón de los Baños. Y claramente sí tiene, el pueblo del Peñón tiene una amplia historia. Ahora sí, nos tardaríamos bastantes horas hablando de todo el pueblo del Peñón de los Baños. El pueblo del Peñón de los Baños en sí viene siendo su historia de época prehispánica, donde estaba antes el albarrón de Nezahualcóyotl. E incluso en el INA, ustedes pueden ver ahí cuando están en el museo, van a ver un plano. El cerrito chiquito, ese es el famoso Peñón de los Baños, pero originalmente se le conocía Acopilco o Tepexingo. Acopilco son la sangre de Copil, en ese sangre de colibrí que está incluso en la historia. Incluso hay un libro que dice que nuestros abuelos nos cuentan. Ese es un libro que hicieron localmente la gente de aquí del pueblo. Y también hay otro que se llama La leyenda de Copil, que resulta que parte del pueblo del Peñón de los Baños es partícipe y fundador de lo que fue México Tenochtitlán, porque dice la leyenda que cuando Huitzilopochtli se peleó, se podría decir, se confrontó con Huitzilopochtli, pues ganó Copil, y pues lanzaron un corazón a lo que fue el centro de la Ciudad de México, que ahora lo conocemos como Zócalo, para que de ahí naciera el águila, que es el símbolo patrio de nuestro país, de su fundación. Pero la fundación parte de la historia, viene de aquí del pueblo del Peñón de los Baños, en el cerro de Tepexingo, porque originalmente Tepec es cerro y cinco es pequeño, o sea, traducido al español es pequeño cerro. También hay en otros momentos, en otra documentación que se ha informado sobre el pueblo del Peñón, pues se le conoce como el ombligo de la luna, porque si ponen a lo que es el Imperio Azteca, pues el ombligo que podría decirse de la ciudad, pues es el Cerro del Peñón de los Baños. Entonces, es por eso que ahora el pueblo del Peñón de los Baños se le conoce así. Incluso hay una parte que mencionaron mucho de los baños termales. Los baños termales están aquí dentro de nuestro pueblo. Incluso ahí dentro de los mismos baños se encuentra una ermita del siglo XVII, que solo fueron cinco ermitas que hicieron. La más cercana o hermana que se puede mencionar es el que se encuentra ahí en el barrio de la Asunción, en el pueblo de Iztacalco. ¿No? Ahora sí, su arquitectura viene siendo semejante a la de nuestro ermita del siglo XVII, y solo se hicieron cinco. Entonces, en este caso, en ese es donde está la ermita y están los baños. Incluso también hay piezas arqueológicas. Incluso abajo de la ermita hay una pirámide chiquita. Bueno, obviamente está tapada por la ermita, porque pues, cuando fue la colonización y toda esa parte, pues dijeron, pues vamos a traer la nueva religión, y pues taparon nuestra pequeña pirámide en nuestro pueblo, al igual que el cerro, el cerrito que ustedes ven ahí por Río Consulado, o hoy conocido como Circuito Bicentenario, pues ese es el famoso cerro del Tepexingo. No hay que confundirse con la cuestión del Peñón Viejo, son distintos. El Peñón Viejo es Tepepolpo y el de nosotros es Tepexingo. O sea que son diferentes, porque muchos se confunden porque nos han preguntado, ¿cuál es el Peñón?
el peñón que se encuentra aquí sobre el metro de la línea, no, ese es otro peñón, sino el peñón que está cerca de la puerta. Entonces, es en breve historia y muy haciendo énfasis, es lo que es la historia del pueblo del Peñón de los Baños, porque repito, si nos basamos puro pueblo del Peñón de los Baños, pues no nos alcanzaría el tiempo para hablar completamente del pueblo del Peñón. Justo lo que comentas, entonces yo me estaba confundiendo, hice la confusión del Peñón. Pues bueno, gracias por estar y por ilustrarnos. Y ahora, platícame de estas, tú eres la cuarta generación, ¿qué cambios has vivido a lo largo de estos años desde tus abuelos, bisabuelos hasta este momento? Aparte, digo, las construcciones tal vez han cambiado, la educación, los rituales, las ceremonias ancestrales, tal vez la pedida de la novia sigue siendo tradicional o ya nada más llega el niño, el muchacho se la roba y ya está resuelto todo. Pues aquí hay a veces que aplican las dos, porque luego sí, todavía se llegan a robar a las novias, ahora sí en la versión moderna. Pero precisamente sí soy de la cuarta generación de las familias truncales, porque pues en sí mi abuelito pues se apellidaba Juárez Delgado. Los Juárez y los Delgados son de las familias truncales que existen aquí en el pueblo del Peñón, como también existen Alpides, como también existen Damián, como también existen Cedillo, como existen Caballeros, Hernández, entre muchos más apellidos, Romero, en este caso. Entonces, yo sí vengo siendo de la cuarta generación por parte de mi abuelito. Mi abuelito hace como 2 años atrás cumplió 100 años. Ya falleció en el 2011, pero él nació en 1921. Entonces, en el 2021 cumplió los 100 años. Entonces, pues sí se ha habido muchos cambios dentro del pueblo, aparte de las construcciones y que yo podría decir, la mayor invasión que sufrió nuestro pueblo, pues fue la del aeropuerto, porque a final de cuentas, la mayoría de aquí de la gente que vivía en nuestro pueblo, pues vivía de la laguna. O sea, si ustedes van a Xochimilco, se van a Tláhuac, pues ahí todavía existen sus parcelas y su laguna. En este caso, con nosotros, a la hora de que pues, nos quitaron bueno, yo digo nuestro lago porque, pues, al fin de cuentas, pues, yo no lo trabajé y todo, pero mi abuelito siempre nos comentaba, ¿no? Es que estaba el lago, yo iba a cazar, yo iba ahí al lago, iba a cazar y ahí sacaba la comida y todo esa parte. Entonces, me siento yo también muy aparte de esa historia pasada que ha tenido los cambios del pueblo. Pues sí, actualmente, por ejemplo, somos pocos jóvenes que nos enfocamos en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han basado en las tradiciones que existen en nuestro pueblo, pero no se ve más allá de no se ve más allá de la cultura de las tradiciones. O sea, vivir la historia, las leyendas, todas esas vivencias, como hacer un poquito de énfasis en esa historia. Entonces, en este caso, los cambios que se han venido moviendo aquí dentro del pueblo, pues principalmente la educación ya cambió. Antes somos pocos ya lo que saludamos a las personas mayores. Antes sí se les saludaba, decían buenas tardes, buenos días, tío, tía, así porque era como el respeto dentro de nuestro pueblo. Ahorita incluso ya ni siquiera existe ese saludo dentro del pueblo, que es una parte que cambió en la educación. Ahora la otra situación también que ha cambiado es que han modificado las tradiciones, gente pues, que ha venido de fueras a nuestro pueblo, los han modificado y se ha perdido poco a poco la esencia. También la otra cuestión que cambió, pues antes se comía el pato, el chichicuilote, todo lo que se vivía en Mixmole. Ahora, pues con el aeropuerto, pues cambió rotundamente, cambió también
manera de alimentarse aquí, porque pues entraron ya con la actualización del pueblo a un pueblo urbano, pues ya entraron las tienditas, ya entraron las empresas que maneja cada tiendita. Entonces, pues sí, sí fue cambiando bastante, bastante, y hasta la fecha aún se sigue cambiando. ¿Por qué? Porque ya también la otra parte es que de las familias truncales, pues también se van perdiendo poco a poco porque vienen a vivir otras personas o que emparentan aquí en el pueblo con otras personas y se va perdiendo también los apellidos, todo lo que se tiene. En cuestión de educación, pues sí está un poquito, bueno, no está poquito, sino bastante perdida dentro de nuestro pueblo, principalmente porque pues, no les dan la educación necesaria. Entonces es donde ya viene la cuestión de los conflictos, tanto en las escuelas, también vienen, lo que antes hacían lo del pueblo, pues es que iban a estudiar y algunos por cuestiones de trabajo, pues dejaban de estudiar. Ahora pues, ya cambió, pero a lo más actual. Por ejemplo, unos dejan de estudiar, pero las dejan de estudiar. ¿Por qué? Porque pues, ya no les interesa, o sea, ya no existe ese símbolo de autoridad que decía, no, tú tienes que estudiar para que tú sigas adelante y todo, sino que también fue modificado. Entonces, en pocas palabras, nuestro pueblo, pues en cuestión también económica, pues vienen las festividades, pues se activa la economía, se acaban las actividades y se vuelve a hundir la economía dentro de nuestro pueblo. Entonces, yo de los 28 años que yo he vivido aquí, en el pueblo del Peñón, sí ha habido bastantes cambios, tanto en los lugares que antes se tenían por ejemplo, el Parque del Carmen, pues cambió en ese transcurso, antes estaba más grandecito, ahora lo hicieron más chico. Esa es una. Ahora también en una parte, en una vialidad dentro del pueblo, pues antes estaba abierta y ahí podían pasar nuestros muertos, nuestros difuntos. Pero ahora que cambió, pues que nos cerraron esa calle. Entonces, en cuestiones de construcciones, en cuestiones de educación y en cuestiones de cultura y fomento, pues sí cambió. Rotundamente, desgraciadamente, el pueblo del Peñón de los Baños, pues está muy olvidado en todos sentidos, en todo el sector, aunque estemos a un costado. Ujú. Una pregunta, Itza. Ahorita que hablabas de la educación, ¿hablaban o hablan algún dialecto? Bueno, se supone que es idioma, pero bueno, dialecto, idioma, prehispánico. Antes se hablaba el náhuatl, pero cuando fue la cuestión de la conquista y los cambios, pues prohibieron la lengua que se hablaba dentro de nuestro pueblo en sí. Entonces sí teníamos esa lengua, pero como todos los pueblos urbanos principalmente las perdimos. Por supuesto. Y en cuanto a, comentas a la educación, ¿se fomenta ahí en las escuelas este amor por Peñón de los Baños, por este pueblo originario, por toda su cultura, toda su historia? En ese caso, la educación que se ha planteado dentro de primaria, secundaria, sí se la ha implementado, pero muy mínima, porque nada más ahora sí, a las nuevas generaciones dicen, dime qué es lo de tu comunidad, y desgraciadamente las mismas nuevas generaciones pues nada más se basan en las tradiciones, que sí son importantes, pero no se basan en lo más amplio de lo que es lo verdadero del pueblo. Entonces, en ese caso, a la vez sí se ha fomentado, pero a la vez no, porque se ha ido perdiendo. Claro. ¿Algún vestigio, alguna historia de hallazgos importantes en Peñón de los Baños que los haga relevantes como un pueblo originario que tal vez Celina tenga que intervenir o que estuvo interviniendo para preservar esos espacios? Sí, el pueblo del Peñón de los Baños es reconocido porque descubrieron tres fósiles, dos mujeres y un hombre, que se les conoce las mujeres de la mujer del Peñón, que incluso pueden checar en internet, buscar a la mujer del Peñón, y esas son las que encontraron. Igual, de misma manera, está lo que es el hombre de Peñón, pero en este caso lo intervino el INA
y en la parte de lo que es el cerro, es una zona arqueológica, pero un impacto que hubo fue cuando fue lo del aeropuerto, porque nuestro cerro es una zona protegida. Es una zona protegida, pero la tiene tomada Sedena por la cuestión del aeropuerto. Y en la parte oriente, pues desgraciadamente, por lo mismo de que sí es una zona arqueológica el cerro, en la misma Sedena tiene oculta ahora sí, ¿cómo le dicen? Los monolitos y todo lo tienen oculto, porque sabemos muy bien que si entra INA, pues INA lo recupera para la cuestión del pueblo y pues obviamente pues por obvias razones, pues los tiene tapada Sedena. Hay unas dos piedras todavía que se alcanzan a observar, que son talladas, tienen talladas como dos soles con de la época prehispánica. Entonces, esas son las únicas que se alcanzan. Entonces, sí hay recintos, entre ellos, igual como lo comentaba al principio, había la cuestión de la ermita, o sea, abajo de la ermita hay una piedra, o sea, incluso la ermita del siglo XVII está calificada por el INAH, al igual que nuestro panteón, pero regresando al tema prehispánico, sí tenemos la cuestión prehispana, pero lo tiene tomado Sedena. ¿Cuáles de las culturas prehispánicas todavía prevalecen hasta la actualidad en sus usos, en sus costumbres, en su tradición o incluso en los alimentos? En los alimentos en la época, de la época prehispánica, todavía lo que es por las fechas de 1 de noviembre y 2 de noviembre, todavía se conservan y todavía existe la esencia con las personas grandes de lo que, cómo hacer el pato, cómo hacer el chichicuilote y cómo hacer el mishmole, que incluso son como pececitos chiquitos con salsa verde, que lo manejan. Entonces, es lo que se conserva dentro del pueblo, incluso en cuestión de festividades, lo que es 1 y 2 de noviembre, desde el 31 al 2 de noviembre se hace la Feria de la Tripa dentro del pueblo, que es a donde se enfocan en toda la gastronomía originaria del pueblo, que es lo que marcaba en lo prehispánico, porque siempre el pueblo del Peñón fue una zona pesquera por la cuestión de la laguna de Texcoco. ¿Y cómo es que tú llegas a ser representante o cómo es que te conviertes en representante de la comunidad de los pueblos originarios del Peñón de los Baños? ¿Qué hay en ti? ¿Qué te motiva? ¿O qué viviste de niño? ¿Quién fue tu inspiración para decir yo sigo o continúo en representación de mis familiares, de mis ancestros? Principalmente, voy a ser honesto, yo salgo en las tradiciones de los carnavales, o sea, yo salía, pero la verdad no me interesaba lo que era la cultura del pueblo, o sea, estaba igual como actualmente. Entonces, lo que me inspiró mucho en ese sentido es que mi abuelito siempre dijo, no es una colonia, es el pueblo del Peñón de los Baños, es el pueblo, es un pueblo, siempre él manejó diciendo es un pueblo, y dijo, no, no es colonia, y aparte también, pues yo soy ejidatario, o sea, decía mi abuelito, yo soy ejidatario, incluso tiene su papelita ahí antiguo, que ahí lo tenemos resguardado, que lo quita como ejidatario. Entonces él siempre nos contaba cómo estaba en la cuestión de la laguna. No, cuando yo iba a la laguna aquí en el pueblo del Peñón, pues yo cazaba el pato, yo lo preparaba, hacía las tripas. Entonces mi abuelito fue una parte muy importante dentro de esta inspiración para llegar a ser lo que ahora soy, que es el representante del pueblo. Porque yo en su momento, pues sí, no me interesaba mucho la cuestión de pueblos, mi abuelito sí nos contaba y todo, pero no se le tomaba mucho la importancia a lo que decía del pueblo. Entonces un día paseando ahora sí por aquí, por la parte del pueblo del Peñón, pues leí ahí una historia, leí de la leyenda de Coco, que es el libro que primero leí. Entonces, para no ser tan larga la historia, pues
esos dos vértices fueron lo que me implementaron, más aparte también la pregunta de por qué todos somos familia aquí en el pueblo. Entonces, lo que me inspiró a la cuestión de ser representante del pueblo fue eso, mi abuelito que siempre nos dijo pueblo. Yo nada más era eso, pero cuando me enfoqué más a detalle al pueblo del Peñón de los Baños, participé en su momento con una persona eh, que incluso también me invitó a ser partícipe, que incluso lo respeto mucho, fue al señor Navacaletti, que es un vecinito de aquí del pueblo, que él también estaba metido en cuestión de lo de pueblos, y él me invitó a conocer, en este caso, a la licenciada Fabiola Poblano, que era en su momento era la presidenta de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Entonces yo me esperé ahí porque lo único que yo buscaba, como lo dice mi biografía, mi mini biografía, lo único que yo buscaba nada más era la nomenclatura, que dijera nada más Pueblo Peñón de los Baños, y buscaba unos arcos que hasta la fecha lo sigo buscando, ¿verdad? Pero esa parte yo lo único que quería nada más era la nomenclatura y los arcos y hasta ahí, o sea, ya no me quería meter más a fondo. Entonces, cuando ya conocí a esta persona, a la licenciada y al vecino, pues me acerqué, me empapé de mucho porque ahí llegaron muchos pueblos de la Ciudad de México, tanto rurales como urbanos. Entonces, ellos me empezaron también a enseñar cómo era reconocer a los pueblos, toda esa circunstancia. Entonces, de ahí también me inspiró. Entonces, cuando sale la convocatoria de que escoger representantes del pueblo del Peñón de los Baños, pues nos digo, pues vamos a participar, ¿no? A ver cómo nos recibe el pueblo, cómo nos recibe el pueblo del Peñón de los Baños. Entonces nos apuntamos a la convocatoria, convoco a la gente, convoco a los vecinos en el centro del pueblo, con un acta de asamblea que hasta la fecha sigue vigente. Entonces quedó electo junto con otros compañeros como representante del pueblo, porque la figura del Consejo del Pueblo sí había existido en tiempo atrás, era el comisario ejidal y también era lo que era el Consejo del Poblado Peñón de los Baños, en los archivos históricos, en lo que marca. Entonces ahí es a donde me elige el pueblo, bueno, nos elige al pueblo de Peñón de los Baños como representantes, y de ahí empiezo a recorrer poco a poco y a empaparme ahora sí de los demás pueblos, porque yo entré desconociendo todo, pero ya empapándose y todo. Entonces esos fueron ahora sí, los cimientos que me inspiraron a mí a ser parte del consejo y a llegar a ser parte de la representación del pueblo del Peñón de los Baños. Y para ser representante del pueblo Peñón de los Baños, ¿cuáles son los requisitos que debes de cubrir? Digo, aparte de ser tercera, cuarta generación, ¿alguna otra característica que los elijan? No sé, a lo mejor tener, no sé, prepa terminada, por poner un ejemplo. Ujú. Sí, no, en cuestión de elegir el perfil, o sea, no se basa en la cuestión de los estudios, sino lo que se basa es que, por ejemplo, un ejemplo, los carnavaleros los tendrían que elegir la gente. Si la gente los elige, pueden participar lo que es dentro del consejo, pero si son como herencia y todo, es como dicen, como una barrera de que no te deja porque a fin de cuentas el que elige es el pueblo. Entonces, en este caso, cuando nosotros nos apuntamos y todo, la mayor parte fueron ejidatarios y yo en esta parte, pues vengo siendo ejidatario, pero sucesor, todavía está presente la parte o que tengas trabajo en cuestión de campo, o sea, que fomento de las tradiciones o que, que hayas participado en ponencias y principalmente también pues, que sepas defender al pueblo porque un representante no nada más se va a basar en lo que es una tradición, sino un representante va a basar en todo lo que abarca, en cuestión de construcciones, en cuestiones, por ejemplo, que ya nos quisieron meter un OXXO, pues tienes que checar la cuestión del OXXO, toda esa parte, porque en ese sentido incluso hemos platicado con algunos carnavaleros y todo,
hemos dicho, va, sin problema, puedes participar, pero ahora sí, pero si el pueblo dice que sí, pero que te vas a comprometer, no nada más a ver por la tradición, sino vas a ver por todo, pues va, o sea, participas. Pero desgraciadamente, pues la cuestión aquí es que nos enfocamos en una sola tradición y olvidamos al pueblo. Ese es lo más Es un equilibrio, ¿no? Tienen que buscar el equilibrio. exactamente. ¿Y la denominación de pueblo originario, cómo es que la logran tener? ¿O se tiene que hacer algún trámite? ¿El gobierno te lo da por antigüedad, por derecho, por decreto? En este caso, hubo un registro con la cuestión de, es que es una parte de, es un tema un poco delicado, porque ahorita el tema de la cuestión de pueblos originarios a nivel Ciudad de México, sí es un tema delicado, porque muchos son pueblos desde hace mucho tiempo, desde la época prehispánica, como es el caso, por ejemplo, no nos vamos tan lejos con el pueblo de Magdalena Michuca, que desde la época prehispánica era reconocido como Michoacán, como nosotros en ese caso el tema de Tepexingo. Pero respondiendo a la pregunta, actualmente hay un registro de lo de pueblos y barrios originarios, pero los pueblos lo impugnaron. ¿Por qué? Porque la mayor parte pues tienen decretos presidenciales y la otra parte desde tiempo, desde que se creó el departamento del Distrito Federal, siempre han sido pueblos reconocidos. En el caso del pueblo del Peñón de los Baños, en ese caso, desgraciadamente, bueno, en cuestiones, es que es meterse un poquito en temas un poco delicados, eh, pero en ese sentido, nosotros como pueblo Peñón de los Baños, para no caer en controversias, eh, el pueblo del Peñón de los Baños está reconocido en época prehispánica. Desde la época prehispánica, prehistórica, lo está reconocido, pero en 1925 hay un decreto presidencial que decreta que el pueblo del Peñón de los Baños tiene un artículo único que le da la categoría de pueblo, haciéndose valer de separarse de la cuestión de la municipalidad de Iztacalco a pertenecer a la municipalidad de México, lo que actualmente conocemos como Ciudad de México. Entonces, ese decreto que existe y está vigente, incluso ya no, ya como representante, ya nosotros ya lo sacamos certificado, menciona que por decreto presidencial al pueblo del Peñón de los Baños sea reconocido y fue promulgado el 17 de octubre de 1925. O sea, el año que viene ya cumplimos 100 años de ese decreto. Entonces, entre pueblos y barrios originarios que tienen sus abogados y todo, porque también teníamos que contactar que fuera, aparte de histórico, fuera un documento jurídico. La buena noticia es que cuando los llevamos con los licenciados y todo, nos dijeron, es tanto histórico como jurídico, porque un decreto presidencial no se puede echar para atrás. Solo se puede echar para atrás si fue modificado por el Congreso, los diputados, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si no fue modificado y hasta la fecha sigue así, tiene un régimen y tiene el reconocimiento total de que ahora sí, es el pueblo de Peñón porque es un decreto presidencial. Entonces, ese decreto nosotros lo tenemos ya certificado y es el que nos califica como pueblo del Peñón de los Baños. Es por eso que cuando la cuestión de los registros que están movidos, muchos pueblos se dicen, no, pues es que cómo yo voy a decirle al gobierno de que me vuelva a registrar como pueblo si ya tengo mi decreto. Es como su acta de nacimiento. Y siempre hemos manejado aquí con la gente de que un ejemplo, nací el 1 de febrero y el gobierno me dice, no, pero ¿cómo me compruebas que nací el 1 de febrero cuando está mi acta, no? Es lo mismo que pasa con el decreto. Es Ok. lo mismo que pasa con el decreto. ¿Y qué privilegios o ventajas tiene tener la denominación de pueblo originario Peñón de los Baños? Como pueblo originario, como pueblo Peñón de los Baños, tiene bastantes. Ahora que fue conformado la ley de pueblos y barrios originarios, que precisamente en la cuestión del Consejo de Pueblos, y estuvieron muchos pueblos ahí, estuvimos en la creación del constituyente, o sea, de la creación de la Constitución de la Ciudad de México,
checando y toda esa situación para que saliera esta ley de pueblos y barrios originarios a lo que me acaba de preguntar. ¿Qué beneficios hay? Principalmente el respeto a las tradiciones, principalmente. El segundo es el reconocimiento total, tanto en cuestión jurídica, cultural, económica, social y política. ¿Qué quiere decir con eso? Que la misma ley está reconociendo a las autoridades tradicionales, que en este caso como el Consejo del Pueblo. El Consejo del Pueblo son la representación tradicional y el comisario ejidal, porque todavía aquí tenemos comisario ejidal, ya no de hecho, pero sí de derecho, que incluso hemos platicado con ellos. Esa es una parte. La otra parte también es que dan en cierta parte autonomía en expresar libremente las festividades. Como antes, cuando eran delegaciones, los carnavaleros, las fiestas patronales, todos tenían que ir a pedir permiso al alcalde, bueno, a la delegación. Ahora no. Ahora la alcaldía actualmente está obligada a respetar esas expresiones y a salvaguardar. La otra cuestión de beneficio para el pueblo es, por ejemplo, si quieren construir una inmobiliaria, en este caso inmobiliaria, un OXXO o una agencia aduanal, tienen que consultar al pueblo. Y ese es basado en el artículo del 169 de la OIT, que es de la ONU, que es el derecho a la consulta en los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, es una parte fundamental también. Incluso, más, se podría decir en pocas palabras, regresamos a la antigüedad, pero ya renovada, respetando cada reglamento, para no hacer tan larga la historia. Y como pueblo originario, con ese decreto que tienen por derecho, ¿a qué se enfrentan en la actualidad con esta modernidad que se vive? Principalmente, bueno, es que no, bueno, principalmente es igual bueno, son manejos delicados porque pues es cuestión de confrontación con las autoridades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente y lo que es un problema literal y que a través de 25 años que ha estado gobernando aquí en Venustiano Carranza, porque nuestro pueblo es Venustiano Carranza y la alcaldía de Venustiano Carranza, a lo mejor va a sonar como protesta o algo, pero desgraciadamente la alcaldía de Venustiano Carranza ha pisoteado al pueblo del Peñón de los Baños en todos sentidos, y aunque estemos con el pueblo, lo han pisoteado. ¿Por qué digo este punto? Aquí voy a la respuesta. ¿Por qué? Porque la alcaldía ha pretendido, no tiene mucho, tiene como un año, 2 años, que la alcaldía pretendía con el plan de desarrollo de la delegación en el 2005-2006, pretendía desaparecer al pueblo del Peñón de los Baños y que hasta fecha sigue ese plan de desarrollo actualizado. Sigue hasta la fecha actualizado y todavía sigue latente el peligro que quieren implementar. O sea, en pocas palabras, no, el pueblo del Peñón de los Baños se ha confrontado con la cuestión de la alcaldía porque la alcaldía pretende hacer inmobiliarias, pretende hacer centros comerciales, pretende hacer oxxos, en pocas palabras, desaparecer al pueblo del Peñón de los Baños y quedar como el pueblo hermano de Joco, que ahora sí, para que en su momento tengan oportunidad, ellos mismos les van a mezclar como en ellos, y nosotros no queremos ser ejemplo de eso, ejemplo del PM. Entonces, en lo que nos hemos enfrentado es eso: inmobiliarias, centros comerciales, agencias aduanales y principalmente el aeropuerto. Como el pueblo del Peñón está dentro del territorio del pueblo, por ejemplo, también una cuestión aquí es el cerro, que lo tiene tomado Sedena, ahora la Guardia Nacional. La otra, por ejemplo, los baños termales los tiene privatizado la alcaldía. ¿Por Los qué? tiene Al por, privatizarlos es cobrar y de reservarse el derecho de admisión. exactamente. Incluso cuando son parte del pueblo, que es del pueblo. Es a lo que nosotros nos afrontamos. Y ahora con ese decreto hemos detenido esa mala onda, yo diría,
mala onda de parte de las autoridades a nuestro pueblo, porque pues, en sí la alcaldía Venustiano Carranza no le ha dado el respeto, al contrario, le ha quitado muchas cosas, entre ellos le digo que nos quitaron el cerro, nos quitaron la ermita, que está privatizada, nos quitaron el panteón, que lo tiene la alcaldía, o sea, todo eso, y con el decreto presidencial y con la ley de pueblos hemos hecho frente a ello, porque incluso la ley de pueblos dice que los panteones tienen que ser manejados por los pueblos y barrios originarios, como antes, pero en conjunto con la comunidad, algo que aquí pues, la alcaldía no acata esa ley, en pocas palabras, es a lo que nos enfrentamos. Hace un momento comentabas que también se enfrentan a las inmobiliarias, a los centros comerciales y bueno, para no poner marcas y darles promoción, ¿les llega a ustedes también la oleada de la gentrificación? ¿Afecta a la comunidad del Peñón de los Baños? Principalmente, sí. En ese caso, la gentrificación que muy poco ha llegado, pero a la hora de construir inmobiliarias dentro del pueblo llegan gente, pero gente de dinero y ahora sí empiezan pues en pocas palabras, empiezan a atacar, bueno, no es atacar, sino a decirle cosas a las tradiciones, la discriminación total a nuestras tradiciones. Entonces, cuando llegan, en este caso, las inmobiliarias que llegan al pueblo, pues obviamente viene gente de fuera, de gente con altos recursos, y afecta eso. ¿Por qué? Porque nos empiezan, digo, a discriminar, empiezan a denunciar a las tradiciones, empiezan a urbanizar el pueblo del Peñón de los Baños. Un ejemplo. ¿En qué sentido urbanizar? Pues sí, desapareciendo lo que tradicionalmente tiene, a modernizarlo, algo que eso ha afectado mucho dentro de nuestro pueblo, porque no tiene mucho que nos construyeron dos inmobiliarias que llegó gente de fuera, llegó gente de fuera que tiene lo suficiente dinero y denunciaron a las tradiciones del pueblo. Y también decían, y ahora, por ejemplo, un parque ahorita que lo quieren como recuperar la imagen de pueblo que tenemos, estas mismas gentes que han llegado a las inmobiliarias dicen, ¿cómo va a ser de pueblo si yo vivo en una colonia? O sea, ahí está ahí en la hora de que nos están diciendo eso es discriminación y aparte nos están quitando la identidad que tenemos desde hace muchos años. Entonces, esos problemas de la gentrificación y todo sí nos ha afectado, no al 100%, pero sí en los proyectos y en lo que se ha vivido dentro de nuestro pueblo del Peñón de los Baños. Itza, me llama muchísimo la atención todo el amor, la pasión, pero sobre todo el conocimiento que tienes con respecto al pueblo del Peñón de los Baños y mantener y preservar su cultura y tradiciones. Como líder, ¿cómo logras unificar a tantas personas, tantos pensamientos divergentes para decirles, compañeros, hermanos, sociedad, comunidad, mantengamos, preservemos al Peñón de los Baños? ¿Cómo logra tu voz tener eco para que todos te sigan y no digan: ay, es que este nada más está interesado, este es un loquito que salió de no sé qué, o se le ocurrió nada más ahorita? ¿Cómo logras esa unión, Itza? ¿En qué te basas? ¿Qué pasa por tu mente para motivarlos? Principalmente el fomento y el respeto y la identidad que tenemos como gente, porque a final de cuentas dentro del pueblo del Peñón somos familia. Entonces, lo que nos ha motivado, digo nos porque siempre en lo personal nunca me ha gustado decir yo, sino somos un equipo, vamos a trabajar principalmente y aparte también lo que es, ahora sí, respetar los derechos que hace mucho tiempo nos quitaron, que ahora nos lo regresaron con la cuestión de la ley de pueblos, nos regresaron. ¿Cómo les digo yo a la comunidad? Hagan valer la ley de pueblos, porque si no sabemos defendernos, pues nos va a ganar y nos van a ganar la propia alcaldía y el gobierno y van a abusar bueno, van a abusar en cuestión de sus derechos, en cuestiones
Vulgarmente nosotros decimos pisotearlos, porque pasan por encima de un derecho de pueblos y barrios originarios, que no nada más es a nivel ciudad, sino esa ley de pueblos se hizo a través de un artículo universal, o sea, de que avala todo el mundo. Entonces, esa cuestión de la gente, principalmente compactar ideas, o sea, a lo mejor son distintas, pero semejantes a acomodarlas a nuestras palabras. Es en como primera instancia, porque si no compartimos las ideas y toda esa situación, pues obviamente el pueblo no va a crecer, no va a evolucionar. La otra, aunque sea un poquito por leerla nuestra ley y le entendamos a nuestras palabras, pero que tengamos que tengamos las palabras necesarias, aunque sea así como ciudadano, y defendernos frente a la autoridad, que siempre hemos puesto de ejemplo a la cuestión de la alcaldía, por ejemplo. Aquí nos dicen, no, pero es que el pueblo del Peñón, bueno, ellos nos dicen, entre comillas, colonia, porque la colonia Peñón del Baño no existe. Al fin de cuentas, el único que existe es el pueblo del Peñón de los Baños, y así se hemos hecho hincapié a ellos, del decreto. Ellos nos dicen, no, es que hay algunas leyes que tienen que respetar y todo, y pues nosotros como alcaldía lo tenemos que acatar. Digo, sí, ese ejemplo lo vamos a poner. O sea, existe la ley de alcaldías, sí lo sabemos, los reglamentos, pero también en la ley de alcaldías viene nuestra ley de pueblos. O sea, tú no, tu autoridad, bueno, hago un ejemplo así, es lo que nosotros, bueno, en lo personal he tratado de implementar a la gente con los vecinos, de que decirles, aprendan esa ley, aunque sean sus palabras, y el día que se enfrentan a la autoridad, pues ya tienen con qué fundamento defenderse, para no ser tal la, la historia, bueno, la respuesta. Y la otra es decirle, ¿aman a su pueblo? ¿Sí o no? Y no dice, no, pues sí amamos a nuestro pueblo. Entonces hay que demostrarlo frente a todas las dependencias y frente a sus derechos, porque si no los defienden, pues se los van y eso no es bueno. ¿Consideras tú que está en riesgo con esta modernidad el pueblo originario del Peñón de los Baños, tal vez a corto o mediano plazo? ¿Lo ves como un riesgo de pérdida? A largo plazo sí, y a mediano también, porque desgraciadamente la alcaldía ha visto al pueblo del Peñón como su mina de oro y en sus proyectos que ha tratado de meter, pues la consigna es desaparecer al pueblo del Peñón de los Baños por parte de ellos para darle modernidad, pues ahora sí modernidad y para ellos ganar. Entonces, a mediano plazo sí, porque en, bueno, en cuestiones electorales siempre queda la misma persona, siempre. Si no es ella, es su sobrino, si no es su sobrino, es su primo. O sea, está a mediano y a largo plazo, porque estando estas mismas familias dentro de lo que gobiernan esta demarcación, pues es directo y sin escalas desaparecer al pueblo. Entonces sí, a mediano plazo y a largo plazo la desaparición del pueblo está latente. ¿Y qué sigue para ti como dirigente, como líder del pueblo originario del Peñón de los Baños y para los demás dirigentes en estos momentos para preservar la cultura, tradición, arte de este pueblo originario? En esa cuestión de cultura y todo, un paso que dieron importante y como representante del pueblo y lo he reconocido, fue que el patrimonio del carnaval por parte de los carnavaleros y organizadores, que fueron ellos los iniciadores de eso, pues ellos han dado un paso muy grande de prevalecer lo que es los carnavales. Ahí sí, no, como representantes, honor a quien honor se merece, pues en este caso a los representantes organizadores de los carnavales. En el 5 de mayo, en este caso, pues también, en este caso fue para los organizadores. En este caso, más doy más para no a los organizadores, no al organizador. En este caso yo se lo doy más a la gente que luchó que fuera patrimonio, porque si no fuera por ellos, no hubiera sido patrimonio el 5 de mayo. Y en cuestión cultural, sí es necesario más fomento
y aprovechamos las instancias o los medios independientes, en ese caso como ustedes que nos dieron la pauta, pues fomentar la cuestión cultural de nuestro pueblo. Obviamente sí tienen sus lados oscuros por la cuestión de la urbanización, que incluye también seguridad, pero, pero se ha tratado de dar la vuelta, la vuelta a la esquina, ahora sí la vuelta a la hoja. Entonces, pues sinceramente, pues es lo que queremos fomentar, la cultura principalmente. Tanto la identidad, su cultura, su gastronomía, su memoria fotográfica y su memoria oral y su memorial escrito. Es lo que nosotros tratamos de fomentar. Es como lo que viene y principalmente para los que quieran como ser representantes del pueblo, es que no se quieran nada más enfocar en uno solo, porque ya son patrimonio, sí son patrimonio y una parte muy importante que sí. O sea, se van a conservar las tradiciones, pero por fuera se van a ir comiendo al pueblo del Peñón, su pronta desaparición. Antes de vivir esa extinción que esperemos tarde muchísimos años, ¿hay alguna historia que ustedes estén escribiendo en la actualidad, dejando un escrito de todas sus culturas, de toda su cultura y tradición en la Sí, actualidad? sí, en la actualidad, en este caso, yo me encargué muy independiente de la cuestión de la representación que tengo, he implementado desde hace 5 o 6 años el Atlas del Pueblo del Peñón de los Baños. ¿Qué es el Atlas del Pueblo del Peñón? Me enfoco en recuperar las fotografías antiguas del pueblo, como los archivos documentales que tenemos, como también hay videos y todo que han hecho compañeros del mismo pueblo, que incluso los anexamos al Atlas. Es como esa parte que nosotros estamos quedando. ¿Para qué? Para que en algún momento ese Atlas pueda, en la actualidad, un ejemplo, en la actualidad, si les llegan a preguntar sobre la identidad del pueblo del Peñón de los Baños, no nada más se queden que el carnaval es 5 de mayo, sino que también se queden con la memoria histórica, la memoria escrita, la memoria fotográfica, y decir que eso es el pueblo del Peñón de los Baños, y presentarle a las nuevas generaciones esa cultura, tanto fotográfica como escrita, todo lo que abarque ese atrás, es lo que yo estoy dejando para las nuevas generaciones y que la puedan consultar para que quede algo escrito, como lo menciona, que quede algo escrito y se le dé seguimiento y fomento. ¿Cuáles son las principales fechas importantes del pueblo originario Peñón de los Baños? Pues fechas importantes. Si nos basamos en tradiciones, pues es el carnaval, es el 5 de mayo y las fiestas patronales. Si nos basamos en cuestión histórica, es el 17 de octubre en su momento de 1925, es lo que nos da la categoría política de pueblo. Más aparte, retomando un poco lo de la fiesta patronal, de las fiestas patronales que existen, que son de los 3 barrios, porque el pueblo se divide en 3 barrios: Ascensión, Reyes y Carmen. La mayor parte de la fiesta patronal y la máxima es la Virgen del Carmen, porque cada fiesta patronal se juntan en los 3 barrios, bueno, los 2 barrios, a venerar a la Virgen del Carmen. Que incluso ese es un dato que apenas no tiene mucho, apenas un año lo encontré apenas, que dice que donde se venera a la Virgen del Carmen es en donde hay zonas de mar o lagos, o donde hubo lagos. En este caso, la Virgen del Carmen, en este caso es venerada aquí en el pueblo del Peñón de los Baños, principalmente porque hubo lago. Entonces, ese sería como las fechas importantes dentro del pueblo. Hay muchas más, porque en sí son 10 tradiciones dentro del pueblo. Son 10 tradiciones. Iniciamos el año con sí, terminamos con fiesta. Entonces, para no dejar fuera a nadie, en total bastantes tradiciones, pero la más especial son tanto el carnaval como 5 de mayo, fiestas patronales, y el día que nos dan la categoría de pueblo. Tendríamos que también comentar a Plutarco Elías Calles como presidente de esa época, quien les dio el decreto presidencial.
exactamente. Ahora sí, un presidente, pues que, pues ahora sí que dio el decreto, porque ahora sí, hay que mencionarlo. Plutarco Elías Calles le dio la categoría política al pueblo del Peñón de los Baños. Él fue partícipe y aparte organizador de ese decreto, porque si no hubiera sido por él, quién sabe cuándo no hubiéramos tenido el decreto presidencial del pueblo. Entonces, cabe mencionar que sí que hay que hacer hincapié de que Plutarco Elías Calles, ahora sí sea la historia que sea y sin color partidario ni nada, pues nos dio esa categoría que ahora es la que nos está abriendo las puertas en todas las dependencias de gobierno. ¿Ustedes le dan difusión al pueblo originario de Peñón de los Baños? Tú como líder, digo, vas a, no sé, a la Cámara de Diputados, al Senado, para levantar la voz y hacer valer el derecho y la autonomía de este pueblo originario. Sí, claro que sí. Por ejemplo, no, el día 22 de marzo, no tiene mucho, apenas hoy nos mandaron la, la propaganda. El 22 de marzo va a haber un foro, pero ese foro va a ser dedicado a puro pueblo del Peñón de los Baños, desde su historia hasta lo que es el carnaval el 5 de mayo y en la parte social política y de movimiento social que ha manejado lo que ha manejado el pueblo de Peñón, que incluso voy a tener el honor de participar ahí en ese foro. Entonces sí se ha implementado esa situación de alzar la voz con las cuestiones de algunos diputados. Obviamente hay una frase que siempre nos dijeron los compañeros hermanos de los pueblos originarios. Suena feo y todo, pero preferible que uno ocupe a los políticos que los políticos ocupen al pueblo. Entonces, en ese caso se ha tratado de hacer esa para fomentar, exigir todos los derechos que tiene el pueblo del Peñón, principalmente en su cultura, en su forma social y en su forma de organizarse dentro del pueblo. Pero hemos tenido la satisfacción de estar participando y estar buscando ahora sí, buscando las puertas para alzar la voz principalmente. No nada más del pueblo del Peñón de los Baños, porque sería como muy envidioso, diría. No, sino alzar principalmente todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que son los que, gracias a todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, son lo que ahora es la Ciudad de México. Algunos pueblos a lo mejor se sacrificaron y pues los sacrificaron a la fuerza porque los desaparecieron. Por ejemplo, el pueblo del Zócalo, que es San Juan Tenochtitlán. Ese es el pueblo de San Juan Tenochtitlán, que totalmente lo desaparecieron y ahora se le conoce como zona centro o Zócalo. Entonces, alzar la voz principalmente por los pueblos y barrios originarios en conjunto, porque siempre los pueblos se han hermanado siempre. Y yo, gracias a ellos, aprendí también a defender a mi propio pueblo. Hablando de la Cámara de Diputados, el diputado que le corresponde el distrito del Peñón de los Baños, ¿se ocupa de ustedes? ¿Tiene realmente ese interés, esa ocupación por mantener y preservar la tradición de los pueblos originarios? Como dices, sin ser egoístas, enfocarse en todos los que pueda abarcar. ¿O es un diputado al que hay que ir y hacerle hincapié y mostrarle la Constitución y el derecho y la denominación? No, en este caso, el diputado el que ahorita fomentó la cuestión del foro es el diputado Moctezuma, del partido que está ahorita en gobierno. Él es el que nos ha echado la mano. También la otra persona que nos ha echado la mano ha sido la diputada Guadalupe Chávez, que de igual manera es del partido que gobierna, para no entrar en debate. Son los que nos han apoyado y en su momento, en tiempos atrás, también hace como 5 años, pues también el exdiputado, en este caso sí hay que reconocerlo, es el exdiputado Raúl Flores, que en este caso era el partido que antes gobernaba la ciudad, él también nos apoya, entonces de ellos hemos visto la mayor participación dentro de
dentro de nuestro pueblo y que que le ha interesado principalmente el tema del pueblo del Peñón, porque el pueblo del Peñón ahora sí, es el más festivo de los dos pueblos que existen, porque el otro es el pueblo Michuca, el pueblo hermano Michuca, pero creo que a él le exterminaron bastantes tradiciones, creo que él nada más conserva lo que es el Resplandor y su fiesta patronal del pueblo hermano de Magdalena Michuca. Entonces, y en cuestión de personajes políticos, pues son esas dos personas que nos han hecho y también, pues obviamente, también una exdiputada, pero es diputada de la oposición, que fue en su momento Vice, que también nos apoyó porque ella fue la que nos brindó más bien ella fue la que nos abrió los ojos también de que el pueblo del Peñón puede ser patrimonio, al igual que Xochimilco, pero a nivel urbano. Y fue lo que nos dio el valor también de pueblos. Entonces, se podría decir que son como esos diputados, si se da cuenta, son de diferentes partidos, pero nos han apoyado hasta el momento. Y entonces, sin ser envidioso ni nada, hay que agradecer a los que nos han apoyado e interesado en el pueblo del Peñón, ya que pues ni la alcaldía ni sus diputados de ellos apoyan al pueblo, pero sí vienen a Qué pedir. controversial, ¿no, Itza? Porque ustedes originarios y todos nosotros somos originarios, debemos de estar orgullosos de toda la riqueza que tiene nuestro México en todos los aspectos, todos los ámbitos y todos los sentidos, pero también complicado, ¿no? Porque la modernidad va invadiendo y pues uno quiere prevalecer, pero llegan ellos con su tecnología y hacen cambios. Como líder de este grupo que alza la voz para darle palabras y sentido al origen de la comunidad del pueblo originario. ¿Qué le podrías tú decir a las personas que también tienen denominación de origen y que a lo mejor les da pena, se quedan en el confort y dicen, no pasa nada si se desaparece el pueblo? ¿Qué les podrías decir para que se animen? Y no es que se unan en guerra, sino que se unan para prevalecer ese patrimonio. Es como tu casa. Si tú no defiendes tu casa, pues va a llegar alguien más abusado y va a decir, con permiso, lo tomo y pues me estorbas. Sí, yo lo que yo les diría y lo que he aprendido yo de los pueblos, en primera instancia, no se avergüencen de ser un pueblo. ¿Por qué? Porque ahora en la Ciudad de México, ahora los pueblos están muy protegidos. Entre comillas digo protegidos porque luego es la propia dependencia que debería de proteger a los pueblos, pues se agandalla con los propios pueblos. Pero en este caso, muy independiente de dependencias y todo, yo le diría a los pueblos, o a lo mejor que los que viven en un pueblo, eh, pero que a lo mejor desconocen el origen del pueblo, y todo, pues se unan y fomenten, principalmente conozcan en dónde viven, conozcan su historia, conozcan la documentación, porque no podemos defender a México si no defendemos a nuestra propia comunidad, porque la comunidad es el ejemplo. Yo podría decir, yo voy a defender a México, pero yo veo que están invadiendo mi pueblo y no hago nada, pues no puedo decir que puedo defender a México, sino que defiendan principalmente su originalidad. Ya existe una ley de pueblos que los protege frente a todas las dependencias y que también estén en resistencia. Como todos de los pueblos y barrios originarios, más de 500 años hemos estado en resistencia en un montón de transformaciones, pero hasta la fecha nosotros seguimos. Nosotros seguimos en cierta manera frente a la urbanización y todo, pero ahí está. Ahí está. Hay una frase que dijo el profesor Jacobo Corona, que en paz descanse, que él es del pueblo de San Juan de Aragón, de Gustavo Madero. Él siempre decía una frase que decía, podrán cortar el árbol, mas no sus raíces. Entonces, en ese sentido, hay que tomarlo de ejemplo. Podrán desaparecer al pueblo, pero la resistencia y la raíz y la identidad va a seguir ahí.
es lo que yo podría decirle a los pueblos, la gente que está iniciando o que ya tienen trayecto, y que los pueblos y barrios originarios somos únicos, que jamás se van a volver a repetir. Por supuesto, y pues hace algo que viene de años de nuestros ancestros. Itza, me pregunta a una persona del público, gracias a todos los que están conectados, dejen sus corazoncitos, dejen sus likes, dejen sus comentarios. ¿Ustedes pertenecen a un pueblo originario? ¿Conocen alguno? ¿Su vecino es un pueblo originario o ustedes ya pertenecen a la ciudad, a la modernidad? Nos pregunta Marusita Cantor que si nos puedes decir nuevamente por qué lo llaman Peñón de los Baños. Bueno, originalmente el nombre del pueblo del Peñón es Pueblo Peñón de los Baños del Tepexingo, originalmente, que traducido al español sería Pueblo Peñón de los Baños del Pequeño Cerro, nuestro nombre náhuatl. ¿Por qué se le conoce como Peñón de los Baños? Principalmente se le conoce como baños por las aguas termales que existen y que pues, hacer hincapié en lo que sí existen, pero están privatizados, no están abiertos para la gente del pueblo, pero sí para pues, gente Es por eso que a nosotros nos conocen como Peñón de los Baños. Pueblo Peñón de los Baños, ahora que hemos estado defendiendo, es Pueblo Peñón de los Baños. Es por eso su nombre, el origen. Y para las personas que desconocen esto que tú nos estás informando con respecto al pueblo originario de Peñón de los Baños y de otros pueblos originarios, también como Joco y otros lugares más, Xochimilco, Tláhuac, etc. ¿Qué les podrías decir a estas personas con respecto al lo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Cómo podrían ustedes mediar pueblos originarios con la modernidad, con la ciudadanía, con los cohetes, con las tradiciones, la cultura, la vestimenta? ¿Cuál sería tu estandarte para decirles, pues si no ayudan, denos oportunidad, déjenos estar en paz? Pues principalmente lo que hemos manejado casi todos los pueblos, en ese caso, podríamos decir, pues a la mera de graciosidad, porque también suena como cotorreo, pero también no quiero ser tan, tan feo ahí con las personas de que no comparten las ideas del pueblo. Lo único que puedo decir que los pueblos y barrios originarios han estado desde antes de que llegaran ellos. Al fin, con Buen eso, punto. con eso. Muy buen punto, Itza, de verdad que muy buen punto. La verdad, estoy muy contenta y agradecida contigo porque esta charla me abre más el panorama con respecto al lugar al que vivimos. Y siempre es bien importante saber y reconocer nuestro origen, porque si no el día de mañana nos va a ganar la gentrificación y en lugar de ser ciudadano de la Ciudad de México, valga la expresión, vamos a ser de San Luis Potosí, que también pertenece a la República Mexicana, pero a San Luis Potosí, Aguascalientes o algún otro estado, desplazados de nuestro lugar de origen porque permitimos o se permitió que alguien más tomara el control. Itza, te agradezco enormemente este tiempo concedido para la charla. La verdad es que el tiempo se va como agua. Todo lo que empieza tiene que terminar. Como el agua hay que dejarla fluir. ¿Alguna frase con la que tú quieras despedirte? ¿Algún comentario para motivar a las personas? No sé, que quieras hablar con respecto al pueblo originario del Peñón de los Baños, tu participación y tu destacada colaboración al respecto de llevar este estandarte y dar a conocer ¿de dónde vienes? Sí, hay una frase que antes los antepasados, los abuelos que hicieron todos los trámites necesarios, siempre firmaban, y incluso en nosotros como parte del pueblo y como representantes, como consejo que somos, siempre hemos ocupado en nuestro comunicado, pero siempre el pueblo de Peñón, siempre esa frase, me hago un poquito de historia, porque sí me gusta esa mucha frase porque son de los antepasados. La frase dice, libertad, independencia al pueblo Peñón de los Baños. Excelente. Es, Esa es la frase, porque a fin de cuentas aplica en lo que nos está pasando, porque no nos dan la independencia, no nos dan la libertad en la demarcación donde estamos. Claro, pues bueno, con esa frase nos quedamos, Itza, yo te agradezco. Una última pregunta curiosa. Haznos saber qué significa Itzamatul, por favor.
Bueno, mi nombre Ixamatul significa hechicero de los cielos. Yo soy originario, como ya no me dice, del pueblo del Peñón, pero pues, a mi papá les gustó y pues es lo que me ha reconocido ahora en cuestión de pueblos. Pues mi nombre Ixa o Ixamatul, pero la mayor parte de los conocidos pues, me dicen Ixa, pero Excelente. ese es lo que significa mi nombre. ¿Y te consideras un hechicero en tu vida, un brujo? Pues sí, sí me siento hechicero porque pues he hechizado aquí a la gente y que la gente nos ha apoyado en los proyectos que se ha brindado y aparte también pues se le ha contagiado el hechizo de ser reunión de los ser de un pueblo original. Pues que siga esa magia, ese hechizo Itza en ti, en tu comunidad, que la denominación de origen prevalezca, así como el Peñón de los Baños, tu generación y futuras, y que realmente esta de correr este peligro de extinción nada más sea una frase, en eso se quede. Yo de verdad te agradezco infinitamente este tiempo, esta disposición, este conocimiento que compartes con todos nosotros, porque la verdad, mira, hasta yo estaba despistada, estaba confundiendo el Peñón de los Baños con otro lugar. Me disculpo por eso, pero algo nuevo aprendemos cada día. Y lo importante de esto es tener apertura y conocimiento para saber, porque imagínate, aunque desafortunadamente no se pueden utilizar los baños, pero hay unos baños termales allá maravillosos que, bueno, existen todavía. También Así, asimismo agradecemos a Angélica Sosa, líder del Grupo Ecologista La Promesa, quien se dedica a hacer labor social no solamente en el centro de la Ciudad de México, sino en el interior de la República, así como Centro y Sudamérica. Ve a su canal de YouTube y averigua de qué se trata. Agradecemos a Renta y Viaja Toluca, quien se dedica a realizar servicios, traslados de aeropuerto, viajes turísticos, excursiones familiares y lo que se te ocurra 24 horas al día, ya sea de día, de tarde o de noche. Renta y Viaja Toluca te llevan y te traen hasta la puerta de tu casa. Unidades con 8, 10 y 15 pasajeros de capacidad. Contáctalos al 722-113-2175. Y pues Itza, muchísimas gracias por este tiempo concedido. ¿Te quieres despedir de alguna palabra? eh, pues sí, de la compañera a Paola Sosa que anda, que es la que también ya tengo el honor de conocerla también, que la conocí también con la cuestión de pueblos. Ahí. Excelente. Entonces, saludos también para ella porque pues darnos también a usted, también por darnos la oportunidad para fomentar al pueblo del Peñón de los Baños. Y no Muchas gracias. solamente gracias a ti, Itza, y no solamente este pueblo originario Peñón de los Baños, sino los que todavía quedan y podemos rescatar. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive natural, pero sobre todo, y más importante, vive hoy para que conozcas y reconozcas toda la cultura y tradición que hay en los pueblos originarios como es Peñón de los Baños. Nos vemos a la próxima. Adiós.